Hola, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Ante la Prensa. En esta oportunidad estamos de lujo. Estamos recibiendo a la señora secretaria de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, la señora Mireya Agüero, que está con nosotros después de un largo tiempo que la hemos estado cazando, pero al fin la tenemos aquí en Ante la Prensa, y para conversar con ella he invitado dos queridos amigos, colegas que cubren la Cancillería y son expertos en el tema de Relaciones Exteriores. Dagoberto Rodríguez, del diario La Prensa. Bienvenido, Dago, gracias por estar aquí. Y Juan Carlos Álvarez, del telenoticiero Abriendo Brecha. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Con ellos vamos a desarrollar esta conversación que estoy absolutamente seguro que va a resultar muy interesante para todos. Dago. Francisco, muchas gracias. Juan Carlos, canciller, encantado. Gracias por compartir con los medios de comunicación. Creo que hay infinidad de temas que abordar en esta sesión informativa. Yo creo que por lo pronto deberíamos comenzar tratando lo que viene, que es lo más próximo que está por desarrollar como canciller. Entiendo que viene la reunión de cancilleres del SICA. El propósito de ese encuentro, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo no? Fíjese que precisamente esta reunión con ustedes, y la cual agradezco, precisamente es la antesala en septiembre de una agenda bastante rigurosa por parte de la Cancillería. ¿En qué sentido? Tenemos efectivamente una próxima reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que es la primera reunión de la presidencia pro tempore de Belice, en un semestre en que también Honduras ejerce la vocería del subsistema económico, precisamente porque tenemos en vísperas una reunión de la Comisión Mixta Centroamérica-Unión Europea y la primera reunión del diálogo de cooperación y político, que son parte de este acuerdo de asociación con la Unión. Y como países como Belice no son parte plena del acuerdo, efectivamente entonces Honduras ha asumido esta responsabilidad. La próxima reunión del SICA básicamente va a girar alrededor de temas en movimiento dentro del sistema. Vamos a revisar temas como institucionalidad, que tiene que ver con el Tratado Marco de Integración Centroamericana. Hay un equipo jurídico trabajando precisamente en este tema. Vamos a ver temas de seguridad regional. Estaremos revisando el plan de trabajo de la nueva secretaria general del sistema. Como ustedes saben, el ex secretario general es el ahora canciller de El Salvador, Hugo Martínez. Entonces tenemos una nueva secretaria general. Además, estaremos revisando una propuesta de resolución que ha presentado el Triángulo Norte sobre el tema de los niños migrantes, y que queremos posicionarla tanto dentro del sistema, que ya hubo una primera declaración especial en la reunión presidencial de Punta Cana el pasado 25 de junio, pero también la llevaremos a la Asamblea General de Naciones Unidas, que luego también es un poco el grueso de la agenda de septiembre. El señor presidente estará asistiendo a la Asamblea. Esperamos también ahí tener un momento privilegiado para tocar el tema de los niños migrantes, efectivamente. Y luego en septiembre también tendremos una segunda fase de la gira en Washington, para aprovechar una ventana de tiempo muy corta que los congresistas tienen previo a su receso de octubre, antes de las elecciones de Congreso y Senado en Estados Unidos, de vuelta para posicionar sobre todo el interés centroamericano de temas que tienen que ver con la reforma migratoria y el paquete presupuestario que el presidente Obama mandó a la Cámara y que lamentablemente no tuvo eco, al menos antes del receso congresional. Entonces, esas tres cosas van a llenar bastante la agenda de septiembre en Cancillería. Una agenda apretada van a tener con lo del SICA, pero me interesa algo que le quería consultar, lo de los niños migrantes.
se va a seguir tocando. ¿Cómo le fue en la gira? ¿Cómo está hasta el momento? ¿Cómo quedaron con estos cientos de niños hondureños, canciller? Muy bien, Juan Carlos. La verdad es que la gira fue un éxito. La gira tenía básicamente dos componentes. Uno era que yo tenía el interés de conocer en el sitio, efectivamente, los albergues, los centros de detención, los puertos de entrada, constatar además las cifras que nos había proporcionado nuestra embajada en Washington, en el sentido de que había un descenso de casi el 60% en las últimas 3 semanas del ingreso de niños hondureños a Estados Unidos. Y efectivamente fue constatado en el sitio, cruzamos cifras tanto con el Departamento de Estado como con la Oficina de Servicios de Salud y Servicios Humanos, Health and Human Services, como lo llaman en Estados Unidos, en que se constata efectivamente un descenso dramático de los migrantes, sobre todo los niños menores no acompañados. Entonces, la gira en este componente de visita en el sitio implicó recorrer mucho de la frontera, sobre todo cercano a McAllen, a Harlingen, a Brownsville y otros puntos de entrada, Hidalgo, Reynosa, desde la frontera en México. Vi parte del ignominioso muro que se ha construido en esa parte de la frontera sur de Estados Unidos. Y también visité albergues, centros de apoyo a los migrantes, los centros de detención en que están alrededor de unas 72 horas antes de ser o procesados esperando una cita con un juez migratorio, Juan Carlos, o bien siendo enviados a un centro temporal para su deportación. ¿Cuánto tiempo se están ellos en esos centros hasta que el juez decide? No. Bueno, hay diferentes escenarios, la verdad, eso lo pude constatar, que es complicado tener el abanico completo de posibilidades que esto significa. Por ejemplo, en uno de los centros de detención que vi, habían niños que no tenían ninguna identificación con ellos, entonces efectivamente esos niños iban a pasar a una especie de centro o un albergue temporal hasta que, por una parte, nosotros pudiéramos identificarlos con familiares en Honduras, o bien que finalmente se detectase que algún familiar de ellos reside en Estados Unidos y entonces hacer posible la reunificación. Entonces eso es un caso, pero otros son absolutamente pasados a un proceso como mucho más expedito, en que no hay un objeto de planificación, de reunificación, familiar, o tampoco pueden probar lo que se llama un miedo inminente para ser regresados al país, a donde se consideraría un asilo o una visa temporal humanitaria, y entonces ellos pasan a un centro de detención, no solos, estos son lo que nosotros llamamos unidades familiares, y entonces es un caso de deportación. Sin embargo, otros, por ejemplo, se ubica su familia y entonces lo que se les da es una cita con un juez migratorio que puede ser dentro de 1, 2, 5, 6 meses, pero se pueden mover del sitio donde fueron originalmente detenidos, y yo logré acompañar a algunos compatriotas que estaban siendo movidos a New York, a Maryland, a California o a otros lugares, ¿no? Muy bien, vamos a unos mensajes y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con la ministra de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, que nos contaba acerca de sus experiencias en una reciente visita a la frontera sur de los Estados Unidos. Bien, usted hablaba, canciller, sobre el caso de los niños hondureños. Entiendo de que Honduras es el país que en los últimos meses registró el mayor número de niños yendo a la frontera México-Estados Unidos. Sin mal no recuerdo, 17,000 niños hondureños ingresaron en estos últimos meses.
¿Qué ha pasado con esos niños? ¿Los han llevado a sus familias? ¿Y cuál es la situación legal de estos niños? ¿Y cuántos han devuelto a Honduras? Porque sí, entiendo que ha habido niños que han retornado a Honduras. Efectivamente, niños menores solos no han sido retornados, pero sí hay alrededor de unos 600 niños que han retornado con uno u otro padre que los acompañaba. Estamos hablando entonces de unos 600 retornados en los 3, ya cerca de 4 vuelos. La próxima semana hay un próximo de lo que se llaman retorno de unidades familiares. Esa es la denominación que utiliza el gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando solo de Estados Unidos, ¿verdad? Porque hay retornos, obviamente, que se producen también desde México, que implican no solamente deportados adultos, sino también deportados menores de edad. Luego hay un porcentaje de alrededor de unos 2.000 en diferentes albergues temporales. Y el resto está siendo procesado ya sea en un centro de detención cerca de la frontera, o los demás ya han recibido algún tipo de cita migratoria junto con un familiar adulto para presentarse en los próximos meses. Entonces ahí ya ha habido un caso en que Estados Unidos privilegia el principio de reunificación familiar y de interés superior del niño, que es algo que nosotros hemos insistido muchísimo, y les explico un poco por qué. Durante las primeras reuniones que tuvimos al más alto nivel con el gobierno de Estados Unidos, se nos insistió mucho en que se iba a cumplir la ley doméstica norteamericana. Eso fue lo que el secretario de Estado Kerry, por ejemplo, nos dijo en Panamá. El 1 de julio, el presidente Hernández había delegado en mí la participación en esta reunión, y el secretario de Estado insistió mucho en el cumplimiento de la ley norteamericana en función de las deportaciones. El argumento hondureño, y precisamente fue por eso que el presidente Hernández nos instruyó a realizar la conferencia internacional sobre niñez y familias migrantes que celebramos en Tegucigalpa a mediados de julio, fue precisamente como una manera de recordar a la comunidad internacional y también a los países involucrados, tanto México como país de tránsito, como Estados Unidos de destino, en que en el caso de la niñez migrante no es cierto que la ley doméstica es la única ley aplicable, que hay una cantidad de convenios internacionales, de jurisprudencia internacional, de regulaciones de tipo que llamamos que la costumbre internacional rige alrededor de los privilegios que los niños tienen como una población vulnerable que debe ser siempre protegida. Entonces, independientemente de que Estados Unidos no ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, deviene obligada a dar un tratamiento especial precisamente por lo que la costumbre internacional sugiere alrededor de privilegiar los intereses del niño, el derecho humano del niño a ser escuchado, qué es lo que el niño prefiere. Por ejemplo, en el caso de un niño que llega con un familiar que no es padre o madre, y el padre está en Honduras y la madre en Estados Unidos, el niño es preguntado efectivamente con quién él quiere vivir, ¿verdad? Y no necesariamente será la madre en Estados Unidos. A veces ha sido enviado, pero su contacto, su referente en su historia personal es alguien que dejó aquí, ¿verdad? Entonces, todo eso se registra en presencia de un agente consular hondureño, precisamente para asegurarse que no es una deportación en caliente, como se llama, sino que el interés del niño fue respetado y fue oído. Pero en ese caso, canciller, va el niño, si quiere vivir con la madre que está en Estados Unidos, el padre, él siempre va a ser deportado. ¿Cómo queda en este caso? ¿El niño con quién queda en esto hasta que el juez dictamina? ¿Puede dictaminar que se quede con la madre? Perfectamente lo puede hacer. Es decir, si en el caso en que el niño dice, quiero reunirme con mi mamá, el niño es enviado, se produce un caso de reunificación familiar,
Y si la madre tiene un estatus migratorio ya, o es beneficiaria, por ejemplo, del TPS, o acredita que aunque todavía su estatus migratorio es ilegal en Estados Unidos, pero tiene un modus vivendi que puede acreditar, entonces el niño puede ser dejado y hay una buena oportunidad en que un juez migratorio diga, pues este es un caso que efectivamente podemos dejar, ¿verdad? Viviendo en Estados Unidos. Me llama la atención, cuando van los niños para allá, pasan la frontera o algo, son detenidos, van sin papeles, ellos no tienen. ¿Cómo identificarlo en ese caso? Cuando dice, bueno, soy hondureño, no tiene nadie con quien va, a veces los dejan botados, como se dice. ¿Cómo identificarlos? Mire, es un problema y es un drama, efectivamente. Visitando uno de esos centros de detención, a mí me impresionó muchísimo, porque estábamos ahí y 2 niñas gemelas idénticas de 8 años estaban siendo ingresadas en ese centro de detención. Estas 2 niñas habían llegado con un tío, entre comillas, un tío coyote, dejadas a la orilla del río, del otro lado de la frontera, fueron transportadas y la única advertencia, según lo que ellas mismas me dijeron, mi tío nos dijo que nos entregáramos a la policía. Entonces, básicamente es lo que los coyotes están haciendo en algunos casos. Los dejan en el río, los niños son transportados, en algunos casos sí, llevan partida de nacimiento, llevan un teléfono en Estados Unidos y un teléfono en Honduras. Es decir, ha habido el cuidado de que el niño tenga algo que presentar. Estas niñas iban con las manos absolutamente vacías. Su mamá vivía en Estados Unidos, no la recordaban. Su mamá había partido cuando ellas eran muy chiquitas, entonces no tenían ni siquiera una imagen de su madre. Realmente esto es un drama, ¿verdad? Es un drama desde el punto de vista familiar y humano. Y entonces, pues nuestro agente consular les tomó absolutamente todos los datos, lo puso en una base de datos que nosotros procesamos aquí en la Dirección General de Asuntos Consulares. Y como ustedes saben, el gobierno abrió un call center y una línea caliente en que, por ejemplo, con los nombres de estas niñas esperamos tener a alguien que las sepa identificar, ¿verdad? Que nos diga, bueno, la madre está en tal lugar y la pueden buscar en tal sitio, o las pueden procesar y retornarlas. Pero como Estados Unidos no está devolviendo en este momento niños solos, las niñas entonces tendrán a lo mejor que esperar algún tiempo en un albergue temporal. Entonces es de caso a caso. Todo esto hay una confusión, creo yo, creada por la misma cantidad de leyes que hay en los Estados Unidos, porque los coyotes lo que tratan de hacer es que los niños sean entregados, como era antes, al Departamento de Salud, y luego de un trámite que no era tan complejo, los niños se quedaban en los Estados Unidos. Eso era lo que pasaba. Ahora, el problema fue creado por la avalancha de niños que llegó indocumentados a los Estados Unidos, que no solos, porque no llegan solos, los llevan los tíos coyotes, como dice usted, y los dejan ahí al otro lado de la frontera. Efectivamente, y de hecho sí, nosotros hemos comprobado que esta confusión no solamente por una parte deviene, como usted muy bien lo ha dicho, Francisco, de esta ausencia de una política migratoria en Estados Unidos. Por eso uno de los mensajes nuestros ha sido en apoyo a lo que el presidente Obama ha venido diciendo, de una reforma migratoria integral en Estados Unidos es uno de los elementos claves. ¿Por qué? Porque a falta de ese vacío a nivel de legislación federal, lo que nos encontramos son con medidas a nivel estatal que pueden ser totalmente antojadizas. Algo sucede en California, algo sucede en Nuevo México, diferente legislación se aplica en Arizona y otra en Texas, por ejemplo. Entonces lo que nos encontramos en muchos casos son medidas extremas, discriminatorias, difíciles de entender alrededor de un tema humanitario como este, como fue precisamente cuando yo estaba allá el debate de la decisión del gobernador de desplazar la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México, precisamente la semana pasada, ¿no?
Entonces, efectivamente, lo que usted dice es cierto. Y por otro lado, la propaganda muy bien articulada de los traficantes de personas, en el sentido es viaje ahora y sea parte de ser aceptado antes de que se endurezcan los estatutos migratorios, ¿no? Entonces hay obviamente una situación que ha sido manipulada de alguna manera por los dos lados. Por supuesto. Vamos a ir a unos mensajes, ya continuamos. Está bueno que entendí. Esta es Televisión Educativa Nacional, TEN, Canal 10. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ante la Prensa. Estamos conversando con la señora secretaria de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores, la señora Mireya Agüero. Bien, Dagoberto. El presidente va a asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. De hecho, él tiene la oportunidad de pronunciarse en la Asamblea de la General. Este va a ser un tema en su discurso, el tema de la niñez, el tema de los niños migrantes. Definitivamente. Y no solamente eso, la idea es tener bajo los auspicios de UNICEF y del Fondo de Población de Naciones Unidas, ambos organismos que han estado trabajando muy de cerca con nosotros, junto con la Organización Internacional de Migraciones, que todos son parte del sistema de Naciones Unidas, tener un evento precisamente enfocado para el tema de migraciones. Entonces no solamente será parte de su alocución a la Asamblea General, sino que habrá esta posibilidad de un evento específico sobre el tema de los migrantes. Y más allá de esto, como ustedes saben, cuando los tres presidentes centroamericanos se reunieron con el presidente Obama el pasado 25 de julio, se hizo entrega al presidente Obama de un documento precisamente posicionado por Honduras que se llama Alianza para la Prosperidad. Este documento contiene 7 puntos que Honduras considera imprescindibles para el tratamiento de la crisis humanitaria por una parte, pero por otra no hacer un enfoque nada más coyuntural con el tema de la problemática migrante, sino que ir a las causas raíz de por qué nuestros migrantes están de alguna manera moviéndose con estos influjos masivos hacia Estados Unidos. Entonces lo que plantea el plan es que efectivamente es mucho más eficiente también para los Estados Unidos en el contexto de esta solicitud que había hecho el presidente Obama al Congreso y al Senado de aprobar 3.7 billones de dólares, ¿a dónde están mejor usados? En fortalecer medidas de contención en la frontera, o precisamente más bien ser utilizadas en los países centroamericanos, creando empleos, modificando situaciones socioeconómicas, modificando y mejorando los sistemas de educación y salud, que de alguna manera sean los que van produciendo un mejor clima, obviamente el tema de seguridad ciudadana, que creen un clima más propicio para que la migración se convierta en una opción económica, pero no en una cuestión que es la única, efectivamente, para buscar mejores horizontes. A propósito, ¿no?, de ese tema, canciller, una de las críticas que se hizo en los Estados Unidos a la propuesta de los presidentes centroamericanos es que se trataba de trasladarle la responsabilidad al gobierno de los Estados Unidos y no a los gobiernos centroamericanos, que somos los que producimos los migrantes. ¿Usted qué piensa de eso? Efectivamente vi la crítica, pero al mismo tiempo esto es contradictorio con las mismas expresiones del presidente Obama. El presidente Obama, cuando se reúne con los tres presidentes, reconoce públicamente que hay una corresponsabilidad. Y efectivamente, como tanto Estados Unidos como Centroamérica hemos venido trabajando también en lo que llamamos el principio de responsabilidad compartida, pero diferenciada en el tema del tratamiento
específico del narcotráfico y del crimen organizado transnacional entre países productores, países de tránsito y el país consumidor por excelencia, el elemento de corresponsabilidad en realidad ha sido plenamente aceptado por Estados Unidos, tanto en la problemática del narcotráfico como en el tema de migración. ¿Por qué? Porque es el mismo gobierno de Estados Unidos. Durante la primera reunión de alto nivel, cuando viene el presidente Joe Biden a Guatemala, en que ellos aceptan como nación que efectivamente hay una relación directa entre lo que son las ciudades emisoras de migrantes y las ciudades más violentas de Centroamérica, ¿no? Entonces, y de hecho, los mapas que yo compartí públicamente con la prensa efectivamente nos muestran que hay una correlación entre los flujos de narcotráfico, las ciudades más violentas, a donde hay el mayor porcentaje de homicidios, y las ciudades emisoras de migrantes. Entonces, efectivamente, este argumento que muchos de nuestros connacionales usan cuando llegan a Estados Unidos, de estar huyendo de la violencia, huyendo de la inseguridad, huyendo de las posibilidades de ser reclutados en actividades ilícitas, ya sea por maras u otras células criminales, efectivamente tiene un respaldo real. Y en ese sentido, afortunadamente, independientemente de las críticas que obviamente tienen una relación directa también con el clima preelectoral en Estados Unidos en este momento, por otro lado hay que matizarlo con esta contundente aceptación de la corresponsabilidad. Así es, canciller, en la gira que ha hecho se ha reunido también con varios senadores. ¿Qué ha dejado esto para el país en este momento? La intención, y precisamente ese fue el segundo componente que no llegué a desarrollar alrededor de mi gira en McAllen, era efectivamente mi encuentro con varios de los congresistas tejanos que estaban en el área. Y efectivamente la oportunidad fue importante, por una parte porque lo que yo he podido constatar, y ayer lo comentaba con el nuevo embajador norteamericano en Honduras, James Neal, es que desafortunadamente hemos constatado un nivel de desconocimiento de los congresistas y senadores norteamericanos alrededor de lo que es la problemática tanto del crimen organizado como de la migración en América Central. Y ellos lo han aceptado, que efectivamente, ocupados en otros ejes geopolíticos en el mundo en este momento, y sabemos que hay intereses importantes de esa índole de Estados Unidos en este momento, de alguna manera han olvidado sus vecinos más próximos, y que efectivamente eso es parte del problema. También hacerles ver de que la falta de claridad en las políticas migratorias es igual otro componente de la crisis, y que el compromiso efectivamente en los temas de desarrollo a largo plazo son indispensables. Canciller, en otro tema, recientemente se reunieron los presidentes de Honduras, Nicaragua y El Salvador con respecto al tema del Golfo de Fonseca. Sí. ¿Podemos interpretar esta reunión como una reducción de las tensiones que venían dándose a raíz de este tema? ¿Y qué cosas se trataron en esa reunión que debamos saber los hondureños en este momento? Efectivamente, la intencionalidad de la reducción de tensiones es evidente. No solamente porque lo dice la declaración misma, habla de que está buscándose en este proceso nuevo desde el punto de vista del énfasis que se da al tema de desarrollo en conjunto de la zona del Golfo de Fonseca, habla efectivamente de la reducción de tensiones. Yo creo que es importante analizar lo creativo que ha sido el enfoque del presidente Hernández, en el sentido de que, sin abandonar lo que son evidentemente los temas de derechos soberanos de Honduras en el Océano Pacífico, si nosotros tomamos una actitud práctica y
objetiva desde el punto de vista de desarrollo o conjunto de los municipios ribereños del Golfo de Fonseca, si hay intereses económicos, si hay intereses de desarrollo, si podemos ver, por ejemplo, la posibilidad de rápidamente, con el establecimiento de la sede de la Zona Económica de Desarrollo por parte de Honduras y luego algunos proyectos de infraestructura y logística como el ferry, en que por primera vez Honduras es incluido en esta ruta comercial dentro del Golfo. Si hay todo un movimiento alrededor de intereses comunes de nuestras empresas privadas, de la comunidad internacional trabajando en una autoridad de cooperación compartida, obviamente el rebote será una disminución de las tensiones, ¿no? Y que entonces, evidentemente, la negociación a futuro de los temas jurídicos de aplicación pendientes va a venir como por añadidura. Eso es un poco el enfoque. ¿Eso no implicó tratar el tema de Isla Conejo o fue un tema durante la reunión? No fue un tema durante la reunión, aunque evidentemente en las mesas técnicas previas a la reunión presidencial hubo por una parte una reunión en que las cancillerías estaban presentes y otra la reunión de las fuerzas navales en que claro se habló de los temas de la revisión de los protocolos navales, los temas de patrullaje y cómo manejar un clima de distensión y mucho más conducente a cooperación tripartita y no a algunos desencuentros como hemos visto que han sucedido en el pasado, ¿no? Muy bien, vamos a unos mensajes y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Ante la Prensa conversando con la ministra de Relaciones Exteriores. Volviendo a lo del SICA, había una cosa que me pareció interesante, la revisión de la Estrategia de Seguridad Centroamericana, la ESCA, porque hay algunos, digamos, puntos de inquietud. Digamos que Honduras está revisando su flota de aviones y que estamos comprando aviones y que en Nicaragua también. Y hay como una inquietud de que si estamos a las puertas de otra carrera armamentista en el área, ¿qué nos puede comentar sobre eso? Sí, hay que diferenciar dos cosas, Francisco. Una, que la Estrategia de Seguridad Centroamericana es básicamente una estrategia conjunta, un llamamiento que se hizo como región a la comunidad internacional precisamente para abordar juntos el tema del crimen organizado y del narcotráfico. Y entonces, por eso es que la estrategia de seguridad está basada en 4 componentes. Uno que es el combate al delito, otro que es el tema de la institucionalidad, el tema de la rehabilitación y el tema de prevención de la violencia, ¿no? Eso es una cosa y en realidad hay varios proyectos en curso. Efectivamente, esto no obsta en que los países a nivel individual hayan asumido ciertas medidas. Por ejemplo, en Honduras, el tema de combate al delito y el tema de tener un escudo que prevenga la introducción de droga a nuestro territorio ha sido parte de una política muy bien posicionada, de manera muy contundente por parte de la administración del presidente Hernández. Prueba de ello es la controvertida ley de exclusión aérea, por ejemplo, ¿no? Esto es un tema. El otro, como usted muy bien lo dice, es lo que nosotros hemos venido también manifestando desde el punto de vista de lo que es el Tratado Marco de Seguridad Centroamericana, en que se llegó a un acuerdo en que el principio del balance razonable de fuerzas en Centroamérica era absolutamente impostergable. Se llegó a este punto. Se ha negociado por muchísimos años este tema y de hecho ha sido una historia de éxito hasta hace muy pocos años, como efectivamente usted lo dice. Y eso fue precisamente uno de los temas que yo llevé el año pasado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando luego de 2 incidentes bastante serios en el Golfo de Fonseca, hay una manifestación pública de parte del gobierno de El Salvador en el sentido de decir que la intención detrás de la adquisición de estos 10 aviones A-37
precisamente era para la defensa de los espacios soberanos. Entonces, cuando nosotros mezclamos ambas cosas, obviamente hay un elemento de preocupación que en su momento manifestamos. Afortunadamente, como Dagoberto me lo preguntaba hace un momento, creo que esto es una etapa de alguna manera superada con esta nueva declaración tripartita en que los presidentes se sentaron, conversaron y dieron por superado un momento de confrontación o de un escalamiento posible de situaciones en el Golfo. Sin embargo, efectivamente hay otras evidencias de que a otros países centroamericanos, y efectivamente también por eso hay algunas especulaciones desde el punto de vista de lo que se está haciendo en defensa en Honduras, en que se están repotenciando algunas de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Aéreas y la obtención de algunos tipos de armamentos en otros países centroamericanos. La expectativa sería que no volviésemos, obviamente, a una época como post-Guerra Fría, ¿verdad? A estas alturas. Yo creo que estamos, obviamente, en el contexto de lo que es la comunidad internacional, históricamente en otra etapa, ¿verdad? Sin embargo, dicho esto, tenemos que ver también qué está sucediendo en otras zonas del mundo, ¿verdad? Y que precisamente son esos focos de atención geoestratégica en que Estados Unidos precisamente ha tenido que estar. Entonces, por una parte, como estudiosa de las relaciones internacionales, no puedo descartar. Muchas cuestiones en las relaciones internacionales son cíclicas, efectivamente, y podríamos estar viendo un inicio de alguna manera de una repotenciación militar. Creo que de alguna manera el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en todos los países centroamericanos, que también está muy bien definida dentro del tratado, yo en ese sentido creo que no hay una vuelta atrás. Nuestras Fuerzas Armadas, aparte de haberse profesionalizado de una manera exponencial en los últimos años, tienen también una contribución importantísima en otras áreas, ¿verdad? Y que ha sido probado no solamente en Honduras, sino en otros países centroamericanos, y que actúan de manera conjunta, de manera muy efectiva, y estoy hablando del tema de desastres naturales, el tema de prevención de efectos de cambio climático y otros. Es decir, que hay otros elementos dentro de esa ecuación meramente militar, ¿no? En ese sentido, yo lo veo de una manera muy positiva, que como Centroamérica estamos más en un momento de revivir ideologías y de vivir una etapa pragmática, una etapa en que las ideas de desarrollo económico y cooperación conjunta son las que van a prevalecer. Me llama la atención, canciller, lo que usted dice, el inicio de una repotenciación militar en Centroamérica. Esto es preocupante tomando en cuenta que todavía están de por medio diferendos limítrofes con Nicaragua, con El Salvador, y usted tocaba el tema del Consejo de Seguridad. Hay una denuncia de Honduras en el Consejo de Seguridad ante el incumplimiento de El Salvador al fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1992. Entonces, ¿es preocupante esto, esa repotenciación frente a este contexto que estamos viviendo los centroamericanos y particularmente estos tres países? Como le decía, yo esperaría que no. La experiencia, de alguna manera, y obvio, las decisiones en ese sentido, pues son absolutamente soberanas, aunque hayan algunos elementos limitantes en función de este tratado marco de seguridad centroamericana que todos hemos suscrito, ¿no? Sin embargo, lo que yo veo es una tendencia a la solución pacífica de controversias de manera muy marcada. Efectivamente, como usted lo dice, ha habido de alguna manera una nueva notoriedad
de viejos conflictos limítrofes, ¿verdad? Está el caso todavía del diferendo entre Guatemala y Belice. Tenemos el diferendo en este momento sobre el río San Juan entre Nicaragua y Costa Rica, nuevamente, a pesar de que hay un fallo de un tribunal internacional, pero hay una nueva causa ante la Corte Internacional de Justicia al respecto. Lo que no todavía se ha resuelto desde el punto de vista de la aplicabilidad del fallo en la sentencia de la Corte en el caso Honduras-El Salvador. Efectivamente, lo que tenemos que poner en práctica alrededor del fallo en el Atlántico con Nicaragua. Efectivamente, hay varios elementos desde el punto de vista jurídico internacional que están ahí, pero siento yo que la tendencia va más en el tema de hacer uso de lo que efectivamente nos proporciona el derecho internacional desde el punto de vista de la solución pacífica de controversias. Y Honduras ha sido uno de los estados en que se ha adherido de una manera absoluta a lo que es el cumplimiento de las sentencias internacionales, a recurrir a los mecanismos pacíficos que le da el derecho internacional, y esperaríamos que todos nuestros vecinos centroamericanos hagan lo propio por el bien de lo que es una región que efectivamente tiene mucho que dar unida, ¿verdad? Seguimos trabajando, por ejemplo, en el SICA con el tema de unión aduanera. El regionalismo tiene un valor agregado importante y esto lo uno con el comentario que hacíamos con esta próxima reunión con la Unión Europea. Es decir, los centroamericanos sabemos que como región pesamos más que individualmente, y eso es algo que dentro de CELAC, dentro de la OEA, dentro de la Asociación de Estados del Caribe, dentro de una cantidad de mecanismos regionales, lo hemos visto probado y recomprobado. Se está trabajando entonces en región, pero antes de eso el tema me llamaba la atención, ya que en Nicaragua también ha salido que se compraron ya aviones rusos, ya Honduras también 4 Tucanos de Brasil, 7 que estaban malos ya también se están mandando a componer. El Salvador también tiene ya una nueva flotilla. Sí, y eso efectivamente, como decía, puede tener varias interpretaciones, ¿verdad? Pero justo es lograr ese balance entre lo que es superar lo que fue parte de elementos periféricos de la Guerra Fría, como lo vivimos en los 80s en la región centroamericana, y el nuevo contexto en que estamos viviendo. Obviamente la visita de Putin a Nicaragua ha elevado algunas interrogantes, ¿no? Pero eso tiene que ser visto en el contexto también de la geopolítica mundial desde un punto de vista más amplio, ¿no? Canciller, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Ante la Prensa. Ha sido una conversación enriquecedora e iluminadora, ¿no es cierto?, de todas las situaciones de la política internacional de nuestro país. Muchísimas gracias, Dagoberto Rodríguez, de Diario La Prensa, por haber estado con nosotros. Gracias, Juan Carlos Álvarez, del telenoticiero Abriendo Brecha. Y sobre todo, gracias a ustedes que siempre están aquí con nosotros Ante la Prensa. Con permiso. Ante la Prensa fue una presentación de Televisión Educativa Nacional, Canal 10